Bueno, vamos. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas 3, tercera parte de este ciclo que comenzamos en octubre de 2023. Gracias, como siempre, a la Universidad de Morón. Mi nombre es Juan Manuel Spinelli y hoy tenemos el inmenso gusto de presentar a Ailén Pérez Hernández. Hola, Ailén, ¿cómo estás? Muchísimas Hola. gracias. Muchísimas gracias por sumarte. Yo siempre digo a esta aventura filosófica, pero no es solo filosófica, es interdisciplinaria y hoy lo vamos a demostrar. Bueno, Así es. muchísimas gracias, Ailén. ¿Cómo No, estás? a ustedes. ¿Bien? Bien, muy bien, gracias Juan Manuel. El gusto tremendo es mío, contenta de estar acá, de participar en este ciclo de conferencias que ya había visto de antes con otros invitados y nada, así que igual contenta Sí. de poder participar. Bueno, nada, es una alegría muy grande para nosotros tenerte aquí esta tarde y, si te parece bien, vamos a presentarte y luego de presentarte, bueno, la palabra toda tuya. Vale. Bueno, Ailén Pérez Hernández, Universidad de Concepción, Chile, es licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana, Cuba, y doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son teoría literaria, literatura comparada, testimonio literario latinoamericano, escrituras del yo, autoficción, relación lenguaje-trauma, memoria, psicoanálisis, filosofía, biopolítica, antropocentrismo, zoopolítica. Bueno, fascinante. Esto ya me entusiasmó muchísimo y bueno, no voy a decir mucho más porque es tiempo de que hables vos, Ailén. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, adelante. Gracias Juan Manuel. Bueno, voy a compartir acá la pantalla como habíamos comentado antes. Para que puedan ahí seguir un poco la ruta de lo que voy a estar presentando. Bueno, a Ve partir de este perfecto. momento no los veo, entonces si quieren ahí o interrumpir o lo que sea, o algún, no sé, detalle, si se deja de escuchar, me interrumpen nomás sin problema. ¿Ya? Ok, se ve Con el perfectamente, Ailén. audio, porque la vista no veo desde acá, solo veo la presentación. Bueno, la temática de lo que presentamos en esta ocasión surge en respuesta a un cuestionamiento teórico previo sobre el estatuto del testimonio, que es el género que se asume como objeto de análisis, ¿no? En este caso específico. Pero sobre todo surge también de una preocupación surgida frente a determinados planteamientos interpretativos y también teórico-conceptuales que aún no han encontrado una justa salida metodológica en el terreno de la crítica literaria. Entonces se intenta examinar un poco en ese sentido el potencial crítico interpretativo de la filosofía en el análisis de este género literario aludido, es decir, el testimonio, como un esfuerzo también por encaminar una posible futura renovación de las hipótesis que actualmente se manejan en el campo literario. Y este propósito investigativo se ha ido desarrollando a partir de, bueno, diferentes conexiones con varios filósofos, con varios investigadores de la disciplina filosófica, pero la idea es proponer finalmente, que es hacia ese donde se dirigió siempre, digamos, la idea inicial de esta presentación, proponer una interpretación del testimonio literario basada en el principio rizomático del calco y el mapa desarrollados por Deleuze y Guattari, como sabemos. Entonces, bueno, para entrar un poco en contexto, considerar en primer lugar desde el punto de vista literario, primeramente, ¿no? Que cuando hablamos de testimonio estamos hablando de un tipo de textualidades y tramas discursivas complejas en donde coexisten una gran diversidad de formas, de estructuras, de procedimientos narrativos. Estamos hablando además de un discurso que trabaja con subjetividades paradojales, con recuerdos inconclusos, además con los silencios, las lagunas y los vacíos de la memoria. Estamos hablando además de una escritura que puede ser intensamente poética y que está construida sobre numerosas interferencias y fragmentaciones, donde muchas veces no existe tampoco una línea inteligible de continuidad narrativa
y en donde los elementos pueden aparecer disgregados y desordenados en el texto. La capacidad de recordar y narrar se puede encontrar severamente dañada, así como también los contextos de enunciación y los marcos referenciales desde los cuales el sujeto narra una experiencia que por lo general puede ser traumática. Bueno, aclarar que no se trata de, digamos, del testimonio literario de manera general y en su sentido o concepto más amplio, sino específicamente del testimonio postraumático o testimonio concentracionario, que son aquellos testimonios provenientes de experiencias bueno, traumáticas o de campos de concentración, como son, por ejemplo, los contextos del Cono Sur en la década de los 70 y los 80. Entonces, esta descomposición y este quiebre individual provocado por ese tipo de eventos traumáticos se trasladan a un relato que a veces es inconexo, es descompuesto, está quebrado, y donde a veces el testimoniante se ve, digamos, inducido a ficcionalizar o a literaturizar para poder narrar la experiencia traumática. De ahí que el testimonio haya sido afiliado tanto al espacio factual referencial como al ficcional imaginativo, una prueba indiscutible de la dispersión taxonómica tremenda existente en este tipo de géneros y del doble estatuto que presenta el testimonio en sí. Por eso se ha observado en el terreno de la crítica literaria que estas escrituras se sitúan en el cruce de dos imposibilidades. La imposibilidad de mostrarse como una ficción, ya que los hechos ocurrieron, son reales, pero también la imposibilidad de mostrarse como un espejo fiel de esos hechos debido precisamente a las interrupciones de la memoria, al estado del trauma, incluso también a las complejidades de reconstruir narrativamente la experiencia, ¿no? Entonces, además de esta problemática relacionada con su clasificación genérica, el testimonio también ha tenido que enfrentarse a otros conflictos como la presencia y el uso de valores estéticos en dichos relatos, como la relación lenguaje-trauma que mencionaba anteriormente, y el que más nos atañe en esta ocasión, en vista, ¿no?, a lo que se quiere proponer, es la compleja concepción de la verdad que asumen estas expresiones escriturales, debido, entre otros motivos, a la estricta representación de lo real que se impuso del mismo género en un inicio, y que también le exigió la crítica literaria al demandar de él la autenticidad del hecho narrado, sin tener en cuenta muchas veces, como mencionaba anteriormente, las mediaciones de la memoria, las mediaciones del trauma, la propia escritura en el proceso de reconstrucción del hecho traumático, y bueno, entre otras complejidades que también le surgían a los testimoniantes sobrevivientes de este tipo de experiencias. Entonces, estas estrictas pretensiones de verosimilitud no hicieron más que agudizar este conflicto en torno a la representación que jamás va a ser mimética de lo real pasado, ya que teniendo en cuenta todas estas múltiples consecuencias del trauma y las complejidades propias de la memoria, uno se preguntaría frente al objeto de estudio que si acaso se puede tener un verdadero acceso al referente, es decir, a lo real pasado, y si se le puede exigir también al testimoniante sobreviviente que tenga un real acceso a ese, digamos, a ese pasado, a esa representación. Finalizando entonces el siglo XX, iniciando el XXI, los debates comienzan a moverse por esta línea a partir de una profunda transformación en el paradigma testimonial, que va a estar marcada fundamentalmente, entre otras aristas, obviamente, por el desplazamiento del estatuto de lo referencial. Y como consecuencia del valor de prueba y de verdad transmitida por el testigo en relatos que se escriben y se reescriben sobre una base de naturaleza polifónica, híbrida, porosa e inestable. Es decir, comienza a tenerse en cuenta estas mediaciones de la memoria, estas mediaciones del trauma, en la reconstrucción ya escritural de la vivencia. Sin embargo, la injusticia testimonial sucede y continúa sucediendo cuando los mecanismos teóricos para interpretar obras testimoniales deslegitiman, descartan o minimizan uno de estos dos rasgos que componen esta dualidad, es decir, la dimensión factual o la dimensión ficcional, que pueden convivir perfectamente en un mismo texto, ya que el testimonio es un género que nunca va a permanecer en los lugares asignados y que siempre va a dejar al descubierto las fallas de cualquier sistema que intente, digamos, homogeneizarlo, que intente encerrarlo en marcos, en conceptos o en definiciones únicas. Entrando ya un poco al terreno, digamos, de la filosofía, Maurice Blanchot, por ejemplo, había denominado escritura del desastre a este tipo de construcciones fragmentarias
que más que la inestabilidad prometen el desconcierto, el desacomodo, el efecto de rareza, la fragmentación precisamente. Una fragmentación que no representa un sistema disperso como tal, ni desordenado, ni descompuesto, sino que más bien se refiere al despedazamiento de aquello que nunca ha preexistido como conjunto y que tampoco puede juntarse en una estructura, puede ser en este caso en un texto. Esta escritura, por tanto, nunca va a ser pura, sino que está profundamente alterada, sin poder ser definida ni fijada en función de una norma en específico. Y bueno, a partir de esta primera conceptualización, ahora solo aludo de manera muy breve también, se postuló la idea inicialmente de considerar a los relatos testimoniales como parte de esta particular estética del desastre propuesta por Blanchot, teniendo en cuenta que la misma polisemia del desastre va a impedir reducirlo a significados unívocos, ni a conceptos fijos, ni a una totalidad o a una unicidad, y que en cambio va a remitir a todo aquello ausente de denominación, a lo que escapa a las categorizaciones, a lo que es irreducible, es decir, a lo que funciona como posibilidad y simultáneamente como imposibilidad de ciertos procesos. Y aquí se presenta una de las problemáticas asociadas a la narrativa que saludo en esta ocasión y que tiene que ver con esta incapacidad del lenguaje para transmitir una experiencia traumática de forma cerrada, de forma completa, de forma armónica, a través de los códigos lingüísticos disponibles al menos. Desde la teoría y la crítica literaria se postula, por ejemplo, la inexistencia de una trama o de un marco narrativo que permita relatar los eventos con alguna coherencia significativa, la inexistencia de marcos interpretativos aceptables frente a la subjetividad del testigo, así como la presencia de una incapacidad semiótica que impide representar el acontecimiento en los términos del orden simbólico disponible, ya sea porque el lenguaje habitual se vuelve insuficiente o también porque ese mismo lenguaje excede a la propia vivencia que se está narrando. Por tanto, el estado del trauma va a determinar aquí también de manera contundente la forma del texto que, recordamos, todavía no tiene una categorización específica. Y en ese sentido, Gabriel Gatti, por ejemplo, define el testimonio como las fórmulas para dar palabras al vacío. La narración, al no poder contar algo, cuenta la imposibilidad de contar. Fue una catástrofe lingüística, es decir, no describe el vacío, sino la imposibilidad de describir ese vacío. De ahí también el concepto de catástrofe lingüística o el contundente diagnóstico de lingüicidio o muerte del lenguaje frente a este tipo de experiencias traumáticas o concentracionarias. No obstante, estos criterios que han sido como muy debatidos también ya en el terreno de la crítica literaria, Jacques Rancière nos ofrece desde la filosofía un lugar distinto desde el cual repensar esta compleja dualidad del relato testimonial. Y haciendo referencia a esta tendencia de remarcar lo irrepresentable del acontecimiento, Rancière asegura que no existe eso irrepresentable, ya que no hay propiedad alguna del acontecimiento que impida la representación ni que impide el arte a través del cual expresarse. El lenguaje existe, la sintaxis existe, el problema sería más bien, dice Rancière, que el lenguaje que traduce este tipo de experiencias no le es propio de ninguna manera. Y en última instancia, lo podría... Helen, perdón la interrupción, te estamos escuchando con mucho ruido de repente. Fue repentino. O sea, te escuchamos, pero con mucho ruido, como, no sé, pueden ser auriculares o algo así. No, y aquí está súper silencioso. No hay nada encendido. Ay, no sé qué será. ¿Todavía se escucha? Fue de repente. Sí, pero fue repentino. Te estábamos escuchando a la perfección y de repente empezó a haber un ruido como si fuese una interferencia, no interferencia, como robótico. ¿Qué? Ah, me dice Ale que te escucha normal, entonces puede ser que el problema sea mío. Seguí adelante como si nada. Bueno, pero si sigue ahí, igual me interrumpa y vamos viendo si se puede ahí arreglar. Así que cualquier cosa me dicen sin problema. Bueno, comenta Rancière entonces que no existe esto irrepresentable, ¿no? Y que en última instancia lo que puede decirse es que lo irrepresentable
radica en la imposibilidad de cierta experiencia, como la que estamos aludiendo en esta ocasión, de poder expresarse en una lengua que sea propia, ya que ni el testimonio ni los acontecimientos del inhumano poseen una lengua propia. Y en su lugar, ¿qué van a encontrar? Encuentran solamente un lenguaje que ya está constituido, que le es totalmente ajeno, que es totalmente extraño y que es impropio. Y es aquí también donde se ubica y donde vamos a encontrar otra de las grandes paradojas del testimonio, y que es que no existe la imposibilidad de representación, porque no existe lo irrepresentable del acontecimiento, pero tampoco existe una lengua propia en la cual este tipo de eventos pueda representarse. También George Agamben, en el mismo terreno de la filosofía, ha dedicado gran parte de su trabajo a teorizar sobre esta aporía del testimonio y utiliza el término de indecibilidad para referir a esta categoría del lenguaje que, lejos de marcar su límite, va a expresar el invencible poder de presuposición, ya que el testimonio, explica Agamben, solo puede darse a través de la propia imposibilidad de decir, y el sujeto se va a convertir en un campo de fuerzas atravesado por dichas corrientes, es decir, lo posible en lo imposible, donde el testimonio va a adquirir realidad mediante otra de sus paradojas o aporías más complejas. Es decir, el testimonio no puede ser confirmado al contener una inviabilidad de orden racional, ya que nadie puede testimoniar, por ejemplo, de las cámaras de gas o de los vuelos de la muerte, porque nadie ha podido regresar de esos lugares para poder testimoniar. Y eso forma parte también del vacío testimonial, es decir, de lo inenarrable, de lo que solamente porta el testigo integral. Pero también es lo que le da autoridad al relato, precisamente. Y estos movimientos, es decir, contar algo a través de la imposibilidad de contarlo, no pueden ser unos movimientos que no pueden separarse como dos sustancias incomunicables, y el testimonio va a quedar justamente en el medio de esas dos imposibilidades, es decir, es la intimidad indivisible que surge ahí en ese lugar. Por eso el testimonio solo puede darse como contingencia, dice Agamben, como un no poder ser, a través de una subjetividad que atestigua en la posibilidad misma de hablar la imposibilidad de la palabra. Por tanto, la autoridad del relato no va a depender de una verdad factual ni objetiva, ni de la conformidad entre lo dicho y los hechos, es decir, entre la memoria y lo acaecido, sino de la relación inmemorial entre lo decible y lo indecible. También a estos procesos se refería Derrida cuando comentaba de forma magistral que solamente se puede testimoniar de aquello que, al exceder la prueba, la indicación, la constatación, el saber, el conocimiento, solamente va a apelar a la creencia de la palabra dada, a la creencia en el testigo. Y que hay que preguntarse si el concepto de testimonio es compatible con algún valor de certeza o de seguridad, pues si es que aparece confirmado y se vuelve una verdad teórica demostrable, es decir, el momento de una información, el momento de una constancia o de una prueba, este corre el riesgo de perder su valor o su sentido, es decir, su estatuto de testimonio. Entonces el testimonio solo puede ser confirmado cuando no es absolutamente seguro, es decir, cuando no es asumido como una prueba, cuando no es cierto en el orden del conocimiento. Y dado que para el testigo no existe testigo alguno, finalmente no queda más elección, dice Derrida, que creer o no creer a ese testigo sin testigo que se comprometa a manifestar para otro una verdad que a él se le ha hecho o se le hace de alguna manera presente y que tiene sentido dentro de su historia de vida. Entonces el testimonio se va alejando así cada vez más de toda responsabilidad con los mecanismos del conocimiento que reducen el campo de la verdad según las exigencias y las prescripciones de la certeza. Además, también sería ingenuo asumir esta relación de homología directa entre la historia real, el suceso y el texto, ya que el relato va a devenir más bien en una escritura de una realidad que el testigo va decodificando en cuanto a autor, actor e intérprete, mientras que al mismo tiempo la revive, la actualiza, también la imagina. De ahí que el testimonio contenga un tipo de discurso sin rutas establecidas, es decir, que constantemente se está revelando. Por eso consideramos leerlo también como algo que no tiene delimitaciones claras y precisas, algo que no tiene límites, algo que es ilimitable, es decir, lo que hace crecer los bordes, lo que los complejiza, los ensancha, lo que es irreductible a las singularidades y a las multiplicidades, un trazo que nunca alcanza a ser palabra, es decir, que nunca logra ser
una representación real de ese pasado y de ese evento traumático. Y bueno, y a partir de estos elementos hasta aquí expuestos es que se llegó hasta la idea de considerar por esa línea, pensar al relato testimonial a partir de los principios rizomáticos del calco y del mapa desarrollados por Deleuze y Guattari, que en un inicio no fueron leídos e interpretados digamos, con la intención de incluirlos en la teorización del testimonio, pero que muy rápidamente sí se encontró una conexión como muy directa y muy satisfactoria para dar un poco de, digamos, de actualidad también a la metodología que maneja en este momento la crítica literaria. Entonces, ¿de qué se trata, digamos, esta hipótesis? Se trata de suponer en un inicio que lo real pasado, es decir, el suceso en sí, representa el mapa rizomático del esoguattariano, es decir, que siempre está en evolución, un mapa conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga. Mientras que el relato testimonial o cualquier otro tipo de escritura que intente reconstruir ese real pasado, cualquier constructo narrativo, como también lo puede ser, por ejemplo, el relato histórico, se representaría entonces el calco, es decir, el calco que debe reproducir, que debe copiar, imitar y calcar ese real pasado, es decir, ese mapa. Lo que sucede, como hemos podido ver un poco, es que a cualquier constructo narrativo, incluyendo a los relatos históricos, les es imposible efectuar ese procedimiento de reproducción idéntica al cual supuestamente están destinados. Es decir, que no pueden plasmar de forma exacta, análoga o paralela la realidad del mapa mundo que están describiendo. Lo que hacen, en cambio, es ir creando un nuevo mapa cuando seleccionan con la ayuda de determinados procedimientos de contraste lo que pretenden reproducir, lo que pretenden copiar o duplicar, pero que en modo alguno llega a ser simétrico nunca. Y el que imitan, finalmente, dicen Deleuze y Guattari, al final siempre crea su propio modelo, siempre crea su propio mapa. Por tanto, también se podría pensar a relato testimonial, y esta sería otra de las hipótesis que se pretende desarrollar un poco más. Pensar a relato testimonial como un calco, es decir, una imagen de ese real pasado, que finalmente deviene mapa, mientras va creando su propia estructura, mientras crea su propio modelo. Es decir, a la vez que organiza y estabiliza las multiplicidades para intentar copiarlas, para intentar reproducirlas, finalmente el calco induce e introduce nuevas multiplicidades que fundan, crean en definitiva este nuevo mapa. Entonces el calco se va a acoplar hacia este principio rizomático de un mapa que va a trazar sus propias rupturas, sus propias líneas de fuga, su propia evolución. Y finalmente, más allá de reproducir otro campo, es decir, de reproducir el real pasado, de reproducir el evento, lo que va a hacer es construir y producir el suyo propio, su propio mapa, que siempre va a ser desmontable, que siempre va a estar sujeto a modificaciones, que siempre tiene líneas de fuga, que siempre va a ser conectable con otros puntos, digamos, entre mapa y calco. Y esto es lo que Deleuze y Guattari llaman el principio de cartografía o calcomanía, que se encuentra asociado a su vez al principio de conexión y de heterogeneidad. ¿Qué plantea el principio de conexión y heterogeneidad? Dice que, a diferencia de la naturaleza arborescente, que siempre fija un punto, un orden, una estructura, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto, y sus rasgos no remiten necesariamente a rasgos de la misma naturaleza. De ahí que este segundo principio observe que toda raíz principal se destruye para injertar una multiplicidad inmediata y cualesquiera de raíces secundarias que adquieren un gran desarrollo. De esta manera, añaden Deleuze y Guattari, actúa la naturaleza y asimismo debería funcionar el espíritu y el pensamiento, es decir, no de una manera arborescente, no como una materia enraizada ni ramificada, sino como una multiplicidad en un plan de consistencia, es decir, como un sistema aleatorio de probabilidades. Y de eso se trata precisamente otro de los principios asociados a esta hipótesis principal del calco y el mapa, que tiene que ver con el principio de multiplicidad. Es decir, la multiplicidad, dicen Deleuze y Guattari, no tiene objeto ni sujeto,
sino tamaño, en dimensiones, muchas dimensiones, que aumentan y cambian de naturaleza al conectarse unas con otras. Estas se van a definir siempre por el afuera, por la línea abstracta, por la línea de fuga, por la desterritorialización constante. La multiplicidad responde, por ende, a un plan de consistencia donde predomina siempre eso, un sistema aleatorio de probabilidades. Ahora bien, todo rizoma también comprende líneas de segmentariedad, según las cuales está estratificado y territorializado. Pero frente a esos cortes excesivamente significantes que atraviesan o separan determinadas estructuras, existen además líneas de desterritorialización a través de las cuales se va a escapar sin cesar. Y este principio de ruptura asignificante, que también otro de los principios relacionados con el principio del calco y del mapa, es el que explica la ruptura en el rizoma. Es decir, cuando de estas líneas segmentarias y estratificadas surgen bruscamente las líneas de fuga que son parte del rizoma y que remiten constantemente unas a otras. Entonces, Deleuze y Guattari sugieren que desde un punto de vista ya más general, todo esquema de evolución debería abandonar el viejo modelo del árbol genealógico, de la descendencia, para adscribirse y obedecer esta lógica rizomática de la multiplicidad, ya que el rizoma es una antigenealogía. Y de esta manera, es decir, el rizoma, el mapa, el testimonio, en tanto calco que va a devenir mapa, no responden a ningún modelo estructural, a ningún modelo, digamos, generativo, sino que lo rizomático y lo múltiple se hace, hay que hacerlo. Siempre hay que volver a colocar el calco sobre el mapa porque nunca resulta rigurosamente exacto que un calco reproduzca el mapa. Y al final reiteramos, el que imita crea su propio modelo, que siempre es desmontable, que siempre es alterable y que está en constantes, digamos, modificaciones. El calco entonces finalmente va a ser siempre un mapa que constantemente también se encuentra descubriendo sus límites para precisamente fugarse de ellos, para siempre estarse fugando de ellos. No es que los va a descubrir para mantenerse dentro de esos límites, sino para fugarse constantemente dentro de esos límites. Por último, otra de las hipótesis que también nos surgió, digamos, en este camino investigativo que se ha mencionado, es proponer también leer al testimonio como un tipo de escritura inorgánica. También es a partir de una teorización específicamente de Deleuze, es decir, como una escritura inorgánica que se resiste a ser apropiada por género alguno, que se opone a toda ordenación teórica, temática, conceptual, que se está cuestionando constantemente de forma permanente la normatividad, con lo que se define lo que puede ser representable, lo que no puede ser representable, y desde ese lugar va a escapar a todo encierro homogeneizador y va a desbordar todos los márgenes de cualquier sistema regulador, dejando al descubierto estas líneas de pasaje, estas líneas de contagio, de metamorfosis, de mutación, es decir, todas esas zonas de indiscernibilidad. De esta manera, la escritura testimonial suele tomar forma dentro de un contorno indeterminado, mutante, abierto, que ilumine trazos irreconocibles y tal vez sin nombre pero poderosos, es decir, poéticas no predeterminadas que aún mapean sus campos de relación y sus líneas de devenir. Una escritura inorgánica, en consonancia con las propuestas deleuzianas a las que me refiero, van a ser entonces a través de estas anomalías, de estas fluctuaciones, que provocan, desgarran y sacan de reposo todo mecanismo creativo y lo empujan constantemente hacia su exterior, hacia su línea de fuga precisamente. Y el cuerpo en este caso debe pasar por los mecanismos de destrucción, asumiendo que el cuerpo puede ser, por ejemplo, un testimonio, un relato, una estructura narrativa, un constructo narrativo, debe pasar por estos mecanismos de destrucción de las categorías establecidas y rehacerse constantemente, delimitando o anulando cualquier tipo de organización total, de organización absoluta. El cuerpo sin órganos precisamente va contra toda lógica de combinatorio, contra toda lógica de código. Y sería entonces un cuerpo efectivo, un cuerpo intensivo, cuyos límites se trastocan y cuyos poderes se disocian. Estaría hecho además, dice Deleuze, el cuerpo sin órganos, de tal forma que solo puede ser ocupado, poblado por intensidades.
y aquellas líneas de fugas que no dejan de cambiar de dirección son más bien líneas fragmentarias, desviadas, rotas, quebradas, líneas vueltas sobre sí, envueltas o prolongadas fuera de sus límites naturales. Estas líneas devienen nítidas, vitales y violentas a condición de ya no ser orgánicas nunca más. ¿Cuáles serían entonces los verdaderos enemigos del cuerpo sin órganos o el verdadero enemigo del cuerpo sin órganos? En palabras de Deleuze, este enemigo sería el organismo, es decir, toda aquella estructura, toda aquella unidad o arborescencia reguladora bajo la cual se jerarquiza, se rige, se determina determinado funcionamiento de todo aquello que por naturaleza es rizomático. Entonces el organismo es lo que impide esa variación, la intensidad, la línea de fuga, la involución creadora de estas figuras que desestabilizan constantemente los órdenes porque ya no se ajustan precisamente a los moldes preexistentes. Por último, en estas escrituras inorgánicas, refiriéndonos específicamente, claro está, al testimonio, esta experiencia de la totalidad, de la armonía y de la unidad va a quedar desplazada por la experiencia de lo fragmentario, por la experiencia de lo abierto, de lo discontinuo, de lo que constantemente se encuentra en devenir. Y la inorganicidad es la que va a permitir y a posibilitar finalmente la representación del acontecimiento a través de su auténtica irrepresentabilidad. De esta manera, el testimonio logra exhibir las fallas de todo sistema regulador y estructurador de géneros, o al menos eso consideramos, y reescribir constantemente su naturaleza bajo el signo del fracaso de este sistema regulador, así como también bajo el signo de la potencia que dicho fracaso ilumina, la potencia de lo infinito, la potencia de lo rizomático, de lo inorgánico, de lo indeterminado, que ya no se va a poner al ser testimonio, sino que irradiando una intensidad definitiva, en palabras de Deleuze, lo va a ocupar, lo va a desarticular y lo va a saturar de fuerzas nuevas. Se propone entonces o se proyecta leer al género testimonial como esta escritura inorgánica también, que apuesta teórica y productivamente entonces por la línea de fuga, por el desarrollo rizomático y bueno, por el calco que deviene mapas constantemente. Bueno, esto sería más o menos algunas de las líneas que maneja la investigación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, excelente y muy intenso, Ailén, muchas ideas. Vos me escuchás bien, ¿no? Sí, ya, ahora sí. Muchas ideas, muy interesante, y hay una cosa que me gusta especialmente. Vos sabés que en la filosofía de Deleuze-Guattari nos encontramos con muchos binomios conceptuales, ¿no? No sé, molecular-molar, por ejemplo. Y casi siempre, bueno, lo molecular, súper positivo, genial, maravilloso. Lo molar, malo, peligroso. Ahí está el Estado, ahí están las organizaciones duras, las estructuras que fijan o que impiden el movimiento, el devenir. También pasa con lo liso y lo estriado, también, espacio liso, espacio estriado, lo mismo. Desterritorialización, tomada como la gran clave de la vida, y todo lo que es territorialización o reterritorialización, peor aún, como lo negativo, lo que hay que evitar, y se cae muchas veces en dualismos, de los que Deleuze y Guattari nos advierten una y otra vez, cuidado con esto, cuidado con esto. Y con el mapa y el calco habitualmente pasa algo similar. El mapa es maravilloso, es lo más grande que hay, es genial, y el calco es imitación, el calco, digamos, es la vuelta una y otra vez a lo mismo, y sin embargo en Rizoma, yo pensaba en eso mientras te escuchaba, Deleuze y Guattari también advierten de que en este caso mucho cuidado porque hay que evitar los dualismos. E incluso dicen, ojo que muchas veces podemos entrar por el calco, ojo que hay que
conectar el calco con el mapa, cuidado, no caigamos en esto de mapa bueno, calco malo. Y entonces tu aporte me pareció súper interesante y provocador en ese sentido, porque no hay una valorización dualista, si el mapa es lo bueno, el calco es lo malo, ¿no? Claro. Me pareció muy, muy provocadora tu exposición en ese sentido. Muy interesante. Bueno, sí, a ver, no era la idea como a lo mejor generar alguna provocación, simplemente no escribir, sino caer precisamente en esos dualismos, en esos binarismos, sino al menos como nos funciona en este caso con el tema del calco y del mapa, como dos procesos simultáneos. Bueno, ahí los filósofos me rectificarán quizás más, a lo mejor lo estoy malinterpretando también, ¿no? Pero como dos procesos que se pueden desarrollar perfectamente bien de manera simultánea en un mismo evento, en un mismo lugar, en un mismo espacio, en una misma situación, y que no tienen por qué ser ni uno negativo, ni el otro positivo, ni por qué excluirse uno del otro, sino que pueden funcionar perfectamente de manera simultánea, y que eso no solamente es bueno, sino que, digamos, es provechoso, es enriquecedor para determinados procesos, ¿no? Que se puedan ahí como tomar desde ese punto de vista. Y es lo que pasa con el testimonio en temas de la clasificación, de cuando lo encierran en si es ficción o si es o factual, o si está muy cercano al tema de la representación del real pasado, pero no se puede representar el real pasado de manera mimética. Entonces, pero tampoco es ficción, porque el testimonio, aunque ficcionaliza, no es una ficción. El testimonio es una narración de un hecho y de un evento real. Entonces, ¿cómo lo asumimos? Bueno, a lo mejor no hay que asumirlo como una cosa ni como la otra. Simplemente puede ser un puente conector que altera ambas dimensiones, participa de ambas dimensiones, se mueve entre ambas dimensiones y al final toma de cada una lo que considera, digamos, genuinamente necesario para poder transmitir, ¿no? En este caso, experiencias traumáticas, que es a las que nos hacíamos referencia. Entonces, no hay por qué encerrarlo, clasificarlo, definirlo. A lo mejor ni siquiera ese sea el fin finalmente para entender, por ejemplo, el testimonio, o pasa también con cualquier otro proceso, con otros escenarios. No es necesario quizás como encerrarlo en alguna categorización solamente para decir esto se llama así o esto es así. Bueno, es lo que he visto al menos con el testimonio específicamente. Me parece genial, pero cuando te digo provocador es en un sentido realmente positivo de la palabra, ¿no? No como a veces dices, bueno, esto es una mera provocación, es algo artificial. Sí. No. Como algo que, yo te diría, vamos a especificar, que provoca a pensar, que provoca a releer. Y todo lo que sea evitar esta clase de dualismos, ¿no? En el pensamiento de Deleuze y Guattari, pero en general, a mí me parece súper interesante y muy bien, y moverse de lo que es el canon, porque a Deleuze y Guattari eso no les gustaba mucho. O sea, ellos tomaban de los textos lo que les interesaba puntualmente para expresar sus propias, para construir sus ideas, y a veces ni siquiera trabajaban con textos, entre comillas, enteros, con totalidades. Era justamente hacer conexiones maquínicas. Este fragmento con este otro fragmento, con esto, con aquello, con una película, con... Bueno, eso, puro rizoma. Entonces, a mí me parece que esta clase de lecturas, como la que vos haces, transversales, son muy importantes. Y bueno, y aparte, tu construcción realmente es coherente, tiene peso. Y yo te quería preguntar, ¿cómo fue que te inclinaste o que te dedicaste a trabajar con lo testimonial, con los relatos testimoniales? ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que te llevó hacia ese lugar? Eso fue hace mucho tiempo. Hay una línea de investigación que ha ido como evolucionando. Empezó con una tesis de licenciatura en periodismo,
Y de esa tesis derivó un libro de entrevistas que yo hice a autores de testimonios que habían ganado el Premio Literario Casa de las Américas, no sé si conocerán ese premio, y habían escrito precisamente testimonios. Entonces ahí empecé como, digamos, a introducirme en el tema, hice estas entrevistas a estos autores, de ahí tomé, bueno, muchas ideas, mucho conocimiento. Después ya me metí más directamente en el tema del testimonio concentracionario, es decir, de los testimonios del campo de concentración o los postraumáticos. Específicamente los que surgieron inicialmente, como en la década de los 70, por ejemplo, que tenían que ver más con una denuncia, con contar el hecho, digamos, en el momento, con hacer la denuncia de manera general, para que se diera a conocer lo que estaba sucediendo. Pero después me fui encontrando con otros testimonios, digamos, de los años siguientes, 80, 90, después del 2000 incluso, que ya cambiaban rotundamente la forma de narrar, se cambiaba rotundamente el lenguaje, se cambiaban rotundamente las estructuras. De hecho, una de las investigadoras, Teresa Basil, de testimonio, dice era como un escándalo para la tradición testimonial. ¿Por qué era un escándalo? Porque estas obras o estos nuevos testimonios iban a tomar precisamente de otros discursos, por ejemplo, de la novela, de la poesía, de diversos discursos para narrar la experiencia traumática. Pero esto no tenía que ver con una intencionalidad estética, no tenía que ver con hacer el texto bonito, tenía que ver con la complejidad que llevaba a reconstruir esa vivencia traumática, tenía que ver con la complejidad de los marcos narrativos que existían para poder contar esa experiencia. Entonces, ¿qué hacían los testimonios? Tomaban, digamos, de diversos formatos, diversos discursos. Hay un testimonio, por ejemplo, de una autora argentina que se llama Nora Strejilevich, que en su texto incluye fragmentos de poemas, incluye fragmentos de canciones, fragmentos de periódicos, marca cosas en negrita, marca cosas como en subtítulos, y es como esa manera de tomar de todo lo que pudiese para poder contar lo que ella estaba intentando contar, que era su experiencia en el campo de concentración, ¿no? Durante la dictadura argentina, y que no tenía otra manera de contarlo, no sabía cómo llegar al lector, no sabía cómo transmitir esa experiencia. Y entonces que empieza, digamos, este movimiento de relacionar el testimonio por primera vez y de forma escandalosa, como decía Teresa Basil, con la ficción y con la literaturización, siendo que se estaban rompiendo con los moldes tradicionales del testimonio, que era impensable que se pudiese relacionar con la literatura, impensable que se pudiese relacionar con la novela, con la poesía. Pero bueno, ¿de quién es la novela? ¿Es de alguien en específico? ¿De quién es la poesía? ¿No puede alguien testimoniar a través de la poesía? Claro que hay determinadas vivencias, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay determinadas vivencias que privilegian quizás un modo de narrar antes que otro, ¿no? Y hay modos de narrar que también privilegian alguna vivencia antes que otra, pero nada indica que tiene que ser de una manera determinada. Y bueno, por ahí ya todo fue como surgiendo en torno al testimonio y bueno, su relación también con el lenguaje, con el trauma, con el psicoanálisis, con la historia, que también tiene sus conflictos con el tema de la historiografía, de si se asumen, por ejemplo, los testimonios de los sobrevivientes como una fuente fiable de datos, o si no, por el tema de las mediaciones de la memoria, del trauma. Y bueno, ahí surgen muchísimos conflictos que han estado ahí como latiendo, ¿no? Todavía en las últimas décadas. Y esa ha sido mi historia con el testimonio. Es impresionante y muy interesante, ¿no? La verdad es que me mueve mucho tu presentación, lo que me estás contando ahora, a leer, a meterme un poco más en tema, porque es impresionante, ¿no? O sea, Sí. me estás haciendo pensar en cosas que yo no habría pensado sin tu intervención. Y me acordaba, en un momento vos dijiste algo, mira, la narración describe la imposibilidad de describir el silencio. Y yo me acordé inmediatamente de un verso maravilloso
de un artista nuestro, lamentablemente fallecido muy joven, quizá lo conozcas, Federico Moura, era el cantante de una banda llamada Virus, que bueno, Ah, fue muy exitosa en los 80, una banda que fue una de las pocas en decirle no a la guerra de Malvinas, ¿no? Una actitud muy valiente, porque en aquel momento todo se confundía en plena dictadura y era muy, muy fácil decirle sí a la guerra. sí. Y ellos dijeron que no, se rehusaron a hacer un festival de apoyo a la guerra, y Federico, con su sensibilidad particular, en una canción que se llama Imágenes Paganas, dice algo que me recordó inmediatamente tu frase, ¿no? Él dice, mi boca quiere pronunciar el silencio. Y es eso, o sea, es describir la imposibilidad de describir, ¿no? O decir, cantar justamente esa imposibilidad del silencio. Quiero hacer silencio, pero no puedo hacer silencio. Y entonces lo que canto es que no, a través del no silencio, referir al silencio. Yo siempre dije, tal vez lo mejor en ese momento de la canción sea no decir nada, interrumpir, pero bueno, pero también es una trampa, porque el oyente sabe cuál es el verso que iría ahí. Es medio una trampa, pero esa experiencia desgarradora es muy fuerte. Eh, Porque a veces realmente eso es lo que vos querrías transmitir, el silencio, la nada. Me imagino, bueno, la clase de testimonios tremendos que puede dar alguien que ha pasado por situaciones de tortura, de violaciones, de sufrimientos que se vuelven imposibles de narrar. ¿Cómo narro eso? ¿Cómo lo vuelco en palabras? Porque cualquier cosa que diga va a ser ínfima, va a ser pobre, Exacto, exacto. pobre. Bueno, Quiero ahí decir, es de... no, 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 no. dale. Adelante. No, pero claro, ¿qué voy a decir? Me secuestraron, me torturaron, me golpearon. Todo eso es pobre en significado, no puede plasmar la vivencia, lo que has sentido. Es insuficiente, no te alcanzan las palabras. No, eso Exacto. era. No, que de ahí precisamente de eso que comentas, es de donde Ramsés dice, no es que no se pueda representar el acontecimiento, es que no existe una lengua todavía creada que pueda narrar ese acontecimiento. O sea, no existe el lenguaje creado que se pueda usar para narrar eso. Entonces, no es que el acontecimiento sea irrepresentable, sino que no tiene una lengua propia que se le ajuste para poder contar lo que, bueno, de eso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, no sé, manzana. Esto lo explica Primo Levi de una manera, obviamente, mucho más magistral de lo que lo puedo hacer yo. Pero manzana, en un contexto normal, es una cosa. Manzana, en el contexto, por ejemplo, de Auschwitz, donde era imposible acceder a ella, donde había que hacer un montón de cosas para poder comerse un pedazo de manzana o te la botaban o lo que sea, es otra cosa. O sea, ahí en ese contexto uno dice manzana y está diciendo muchas cosas más que son imposibles de explicar. Entonces, son las palabras como que ya tienen otro simbolismo, otro significado, todo, cama, no sé, sábana, el agua, el baño, la comida. Como digo, esto lo explica de una manera mucho más hermosa, pero todas esas palabras en este contexto, digamos, de los campos de concentración, son una cosa que nosotros, digamos, en el mundo normal, natural, no se puede entender porque no nos vamos a remitir mentalmente ni por asomo, ni de cerca a lo que significan esos contextos, esas palabras. Entonces, claro, no existe el lenguaje que posibilite eso. Exactamente, y entonces la poesía o la música, caminando por el filo, ¿no? de la realidad, entre comillas, y de la ficción, entre comillas, también es una apuesta
interesante en este sentido. Me hiciste acordar de otra cosa. Mira, voy a copiar y pegar porque es mucho para leerlo, pero no tanto. Para leerlo yo sí, pero no tanto si lo corto y pego acá. Cuando fue en los 80 la ley de obediencia debida, ¿no? Punto final y obediencia debida, bueno, que marcó un triste hito, porque bueno, lo que se había logrado con el juicio de las juntas militares se perdió durante un par de décadas, pero hubo otra banda argentina que, bueno, tenía como músico a alguien que después hizo una carrera solista bastante interesante, que se llama Kevin Johansen, un artista argentino bastante reconocido. Hizo una canción Obediencia de Vida, pero fíjate qué interesante que es, la voy a postear acá. Es interesante porque tiene el aspecto testimonial, pero escrita con ironía y con sarcasmo desde el punto de vista del represor, cosa que generalmente no se ha No, hecho. O sea, las canciones de protesta claro. hablan desde el lugar de la víctima, pero fíjate, ¿no? Fíjate lo que dice, creo que hubo un malentendido. Yo a vos no te quise matar. Las órdenes se cumplen, no se piensan, y ahí estás. La obediencia tiene sus bemoles, más importa la seguridad. Y hoy, que sos un número que gira, ¿dónde estás? El estribillo es feroz, porque dice, yo tuve un perro y una profesora que me enseñaron a olvidar. Inesperadamente fui feliz, pero no lo puedo recordar. Y, y tiene frases tremendas, como todo aquel que abusa de la vida muere acá, ¿no? El río de la Plata, los vuelos de la muerte. Y concluye, me fui con la inconsciencia tranquila. Me fui con la inconsciencia tranquila es una frase genial para mí. Sí, Después de no sí, volverte a ver, pensando que te iba a encontrar, pero no volviste a aparecer. Bueno, es increíble porque es sí. algo muy difícil de lograr. Y en el límite, ¿cómo se mete uno en la cabeza de un represor con su conciencia tranquila, etcétera? Y cómo dar testimonio de eso. Aparte, ¿no? Es muy difícil manejar, vos hablaste de la paradoja, y es muy difícil manejarse con la paradoja, con la ironía, con el sarcasmo, porque alguien podría leer esto literalmente y decir, no, bueno, esto es, hablo en represor, esto. ¿Cómo nos ubicamos con la ironía, con el sarcasmo? ¿Cómo hacemos testimonio de ese lugar también? Sí. De hecho, hay muchos testimoniantes que, bueno, claro, en otro sentido, ¿no? Que este que estás comentando tú, pero que utilizan precisamente la ironía, el sarcasmo, también como una forma de alejarse, entre comillas, de la intensidad de la experiencia, ¿no? De las emociones, de quizás todo el sufrimiento que encierra el proceso escritural también. Y sí se ve que utilizan precisamente las ironías, el humor negro, como manera de... Sí, hay un Claro, texto argentino igual de un autor que se llama Carlos Bischoff, que es maravilloso en ese sentido, digamos, maravilloso dentro de todo el horror sí, que sí, cuenta, sí. ¿no? Pero bueno, hay textos bueno, que están maravillosamente escritos, contados, que son, bueno, son bonitos, son preciosos, la verdad. Como digo, dentro de todo, ¿no? Lo feo y lo doloroso que están contando. Y claro, es un texto que utiliza mucho estos recursos, ¿no? Poéticos que normalmente se pueden encontrar, por ejemplo, en la ficción, normalmente se encuentran en la ficción, en la novela, y lo utiliza en el testimonio para poder contar su experiencia. Y en alguna ocasión él fue entrevistado, de hecho en algún momento también yo lo entrevisté y le preguntaba que por qué hacía uso de este recurso y decía que era para poder hacer el texto menos rocoso y más llevadero, porque si no iba a ser imposible escribirlo, iba a ser imposible leerlo. Entonces era necesario, ¿no? Hacer uso de estos mecanismos literarios que precisamente comentas tú. Entonces después los críticos cuestionan por qué utilizan esos mecanismos literarios, por qué literaturizan, por qué ficcionalizan. Bueno, ahí está la respuesta, lo están diciendo, lo están gritando, no pueden hacerlo de otra manera.
Entonces, no tienen por qué calcar, imitar, volviendo a la Iguatari, la realidad de la que parte la experiencia, porque eso es imposible aprender esa realidad y esa experiencia. No se le puede pedir eso al testimoniante, no se le puede exigir. ¿No es también una dificultad con la que se encuentra a veces el psicoanálisis, ¿no? La persona que está en una situación de trauma o que ha pasado por experiencias realmente devastadoras, a esa persona le cuesta a veces tomar la palabra en el sentido tradicional, digamos, contar por la vía, entre comillas, muy entre comillas, normal o directa, y quizás necesita un rodeo para hacerlo. Rodeos que Exacto. tienen que ver con otra forma de hacer uso de la palabra, de poner en escena. Exacto. Y, La fragmentación de relatos, los claro, desórdenes claro, temporales, que no pueden narrarlo con una coherencia, con una ordenación, precisamente también porque uno de las cosas que menciona, que explica el psicoanálisis, porque en el momento del trauma, el testigo está ausente, o sea, no es consciente de que están haciendo un trauma en ese momento, o sea, está ausente de ese momento. Y debido a digamos, a esa no presencia en el momento del trauma, le es difícil después poder relatar los hechos con cierto orden, con cierta cronología, incluso con cierta coherencia. Entonces hay como mucho retroceso, bueno, narran hacia adelante, narran hacia atrás, cambian de posición también, digamos, a veces hablan desde el yo, a veces desde la tercera persona, para referirse a sí mismos. Y es una manera también de tomar cierto distanciamiento del acontecimiento para poder expresarlo, si no se volvería imposible. claro, y pensaba también en la objetividad, ¿no? No, ¿Cómo se alcanza la objetividad, entre comillas, ahí? ni se alcanza, ni se puede pretender, ni se puede aspirar. Claro, Es claro, no, eh, claro. sí, además sería una Se le injusticia. pide a alguien como decía vos recién, como que se salga de esa relación, de ese vínculo con el victimario, ¿no? De la relación para verla desde afuera y describirla con supuesta objetividad. Es casi, no hay forma, no se puede Lo hacer pueden eso. intentar, lo han intentado, de hecho, algunos testimoniantes, Sí, hay unos los textos, lo intentan, de hecho, lo tratan de hacer. Hay testimoniantes, por ejemplo, que narran los hechos después de 20, 30 años, y es precisamente para eso, para tratar de alcanzar la mayor objetividad posible. Lo quieren hacer, claro. pero finalmente, claro, es que eso no se puede llegar a esa objetividad, como no se puede llegar al referente, como no se puede llegar al real pasado. Es, bueno, es una imposibilidad, yo creo, propia del testimonio y mucho más de las experiencias traumáticas. O sea, si normalmente la memoria ya de por sí, digamos, de cualquiera de nosotros es compleja, tiene sus lagunas, sus vacíos, tiene bueno, todas sus mediaciones, la de estos testigos que pasaron por estas experiencias, más todavía, o sea, todas esas mediaciones se multiplican. Y porque además, ¿no? Está esa cosa también, como ocurre sin llegar a casos extremos de dictaduras o bueno, o genocidios, a veces en casos simples, cotidianos de nuestra vida, de todos los días, también ocurre esto, que la persona que sufre una agresión, ¿no? Se siente culpable ella, se siente como que, bueno, que le ha sucedido porque se lo merecía o porque algo hizo mal, ¿no? En casos cotidianos, no simple, relativamente simple ya ocurre. Imagino a ese Exacto, nivel, es exacto, tremendo, exacto. tremendo. Claro, Imagino que un militante se pregunta por qué milité, por qué puse en riesgo la familia de mi vida, la vida de mi familia, mi propia vida, valía la pena hacerlo, de algún modo yo me lo busco. No, creo todo eso se mezcla e influye
en el acto de toma de la palabra. Totalmente. No puedo dejarlo afuera. No, claro, no, todo eso influye, todos los ruidos que están ahí constantemente, las preguntas, las reflexiones, los cuestionamientos, todo eso está ahí presente. Hay un testimoniante uruguayo, por ejemplo, que es uno de los que más niveles de ficcionalización incluye en su narración, que narra, digamos, su proceso de secuestro y de tortura a través de un animal, de un gallo. Entonces, supuestamente este animal, el gallo, se lo regalaron como para que él no cayera en la locura. Pero ese gallo no existe, es producto de su imaginación, lo cual hace entender que él cayó en la locura. Y él, bueno, narra a través de este gallo como, por ejemplo, se lo llevaron a tal sala, lo trataron como hombre, lo querían hacer hablar, pero no dijo ni pi. Entonces, narra como que todos los procesos de, digamos, de violencia física y psicológica por la que él pasó a través de este animal. Es una metáfora también de cómo él se sintió animalizado. Eso es otro tema ya también, ya igual muy amplio, que se ha tratado con el tema de los testimonios de las dictaduras, de cómo él se sintió, bueno, animalizado, tratado como un animal, y él lo, digamos, lo metaforiza a través de, bueno, la existencia de un animal real que fue, bueno, no real, sino imaginario, pero que fue el que fue torturado, ¿no? ¿Y no hay en eso como un devenir niño de algún modo? Buscar caminos de expresión que no son los del adulto, ¿no? Y darle rodeos a eso, buscar otros usos de la palabra. Me suena a eso, ¿no? Un niño capaz que hace eso muchas veces. No hablar en primera persona, recurrir a imágenes, un animalito que representa lo que él sufrió, es muy habitual. Y bueno, es tremendo. Es La verdad complicado. que estoy muy No, y acercarse ya, impactado por todo esto. acercarse ya después críticamente y teóricamente a los textos, bueno, igual se complejiza por todas estas mismas, todos estos mismos temas de cómo se definen, cómo se conceptualiza sobre el testimonio, dónde se le coloca, y esta misma reticencia a veces de los críticos de no aceptar que también pueden hacer uso de otros discursos como de la novela, como de la poesía, y bueno, ahí es donde entraba también el tema de no considerarlo solamente como un calco, tampoco como un mapa, son procesos ahí en los que el mismo testimonio se va reconstruyendo, se deconstruye, se destruye, se vuelve a construir y finalmente ahí está también quizás su razón de ser, ¿no? De fugarse constantemente de esos límites, de fugarse de todas las limitaciones, de fugarse de todos los conceptos. Quizás esa sea finalmente su razón de ser, su razón de existencia, no ser definido nunca. Sí. Es realmente impresionante y la verdad es que lo has trabajado muy, pero muy bien. Me encantó y me motiva a seguir leyendo lo que escribas vos y a investigar un poco de mi parte. Ay, gracias Juan Manuel por las palabras y bueno, sí, la idea es exhortar igual a que nada, que se lea sobre el tema, a que, bueno, a que la investigación igual vaya cada vez un poco más avanzando y se abra un poco más también a las posibilidades, ¿no? A las posibilidades múltiples de estas conexiones con otras disciplinas, de estas conexiones inadvertidas, de estas conexiones, bueno, maquínicas. Y de tratar de buscar ahí, quizás no una solución a los problemas, pero bueno, pero en el debate y en la problematización ahí también hay un camino que seguir. Realmente súper interesante, Ailén. Y me acordaba por último, para hacer la última de mis referencias hoy, que fueron muy musicales,
poco filosóficas, entre comillas, de manera ortodoxa, una canción de Luis Alberto Spinetta, que fue en honor a las Madres de Plaza de Mayo, que es Maribel se durmió. Bueno, Spinetta siempre fue muy de la imagen poética, no de hablar tan directamente como otros, pero en Maribel, que canta la historia de alguien que se hundió, ¿no? Uno piensa en los pozos, llamados pozos de la dictadura. Hay una parte que dice, canta aunque estés distante, ¿no? Cantar aunque se esté a la distancia. Cantar desde la imposibilidad de cantar, en definitiva. Canta conmigo, canta tus penas de hoy. De alguna manera, los testimonios siguen cantando su verdad, expresándose desde la distancia y desde la imposibilidad del no decir, del imposible del decir. Estaba pensando en eso, ¿no? Sí, qué bonito. Sí. Decir... De hecho, sí. No, dale. No, que me acordé igual de una testimoniante argentina que en un fragmento de su testimonio dice, lo intenté todo, la voz poética, la transcripción oral, la música. Entonces, si el libro rumiaba, olía o cantaba, en todo caso ahí quedaban las palabras que yo no podía pronunciar. O sea, trataba de buscar, digamos, como la participación de otros sentidos, no sé, el olfato, el tacto, el gusto, bueno, si olía el texto, si rumiaba, si cantaba, ahí estaban las palabras. Era como una experiencia igual que tenía como que acontecer al lector mientras lo leía para poder, digamos, llegar de alguna manera mentalmente a esa experiencia, ¿no? Si no la acontecía el lector, bueno, ahí quedaba. Finalmente el lector ahí tenía que, claro, que participar de ese cantar, de ese rumiar del libro para poder estaban contando. Sí, es muy impresionante porque a mí siempre me pareció esa canción de Spinetta, ¿no? Que te comentaba en relación con lo que vos decís ahora, pero por un lado dice, vamos a cantarle a esa persona que no está porque se hundió, siempre recordando lo que significó para nosotros, para nuestra historia, el concepto de pozo, que era el lugar donde vos desaparecías, donde te secuestraban, donde te torturaban, donde te mataban. Hundirse es caer en el pozo, ser enterrado, bueno, o directamente hundirse de vuelta, vuelos de la muerte, en las aguas del Río de la Plata. Cualquiera de esas imágenes tiene la idea del hundimiento, ¿no? Pero en un momento cuando la canción dice canta, exhorta a cantar, yo siento que también exhorta a esa persona que no está, no solo a vos, a mí, a cualquiera, sino que también exhorta a esa voz que salga de lo profundo y que pueda hablar desde la imposibilidad de hablar. O que hable a través de tu voz, de la mía, de la de los otros. Que nuestra voz cuando habla pueda extrañamente dar testimonio de esa otra voz que no puede hablar. Que no está, claro. No sí. sé. No, sí, tremendo. Me movilizó un montón todo esto que has presentado, Ailén. Y bueno, no puedo más que felicitarte y exhortarte a que sigas adelante porque realmente estás haciendo un trabajo fantástico. Ay, gracias, gracias. Ha sido ahí medio complicado porque al final es mi disciplina, la filosofía, ¿no? Como meterme ahí en los textos, entenderlo, pero como mismo ha sido complicado, igualmente ha sido muy simple, entre comillas simple, pero como que las conexiones han dado de una manera tan fluida, tan genuina, tan así, tan feliz que dije, oh, no,
es el destino, es el destino. Entonces me ha encantado ese encuentro con la filosofía y bueno, y específicamente con Deleuze, con Guattari y con otros autores, ¿no? Que algunos los mencioné, otros no, pero ha sido muy satisfactorio ese encuentro y esa conexión con la filosofía. Qué lindo, qué lindo. Bueno, genial, Ailén. Bueno, si te parece, yo ahora dejo de grabar, nos saludamos en off y te invito a que, bueno, dentro de 40 minutos tendremos otra conferencia, esta vez de Cristina Posleman, que va a estar también buenísima, buenísima, y nos veremos prontito, con un breve intervalo. Pero bueno, nada, Ailén, muchísimas gracias y No, a estaremos ti, ahí. Manuel. Gracias a ti y por tus palabras igual de ánimo a seguir en estos temas que uno a veces Claro, no domina tan bien o no está tan segura, no es como su terreno, pero bueno, conversarlo y escuchar otras opiniones es como igual alentador, ¿no? Como a seguir, porque a mí también me gusta, me anima, me ilusiona, pero bueno, a veces uno no sabe, está ahí como indeciso. Así que me ha encantado igual no, ahí estuvo conversar genial. contigo. Muy, muy feliz, muy contenta y me voy, como Muchas te digo, gracias. súper animada con eso. Me ha encantado. Bueno, eso es lo positivo, eso realmente, darnos ánimo, fuerzas, construir entre todas y todos. Ahora está un poco de moda el Eternauta y decir que nadie se salva solo, pero es verdad que nadie se salva solo y nadie piensa solo. Así El mismo, individuo, yo así es. siempre he creído que el individuo es una de las mayores ficciones de la historia universal, o sea, pensamos colectivamente, sentimos, sufrimos colectivamente, nos demos cuenta o no. No sé, Sí, nada. así es. Yo lo creo igual, yo lo creo igual. No quiero quedarme con la última palabra. Gracias, Ailén, y ahora te saludo en off.